nueva entrega de Mobility Talks, el programa donde intentamos poner nuestro saber al servicio de disruptores, de la gente que va a marcar la movilidad en el futuro. Y hoy tenemos como ejemplo dos representantes de una misma empresa, Liux, que están revolucionando lo que entendemos por movilidad urbana, por movilidad eléctrica. Son Antonio Espinosa y David Sancho. No os voy a poner cargos, simplemente la masa gris o los jefazos o los mandamases de Liux. Buenos días, tardes o lo que queramos decir, depende cuando la gente vea este vídeo, este espacio. Yo lanzo preguntas a los dos y los dos me respondéis con sinceridad y sobre todo dándome chicha a titulares. Sabéis que nos conocemos desde hace mucho tiempo y lo que queremos es que contemos cosas interesantes, sobre todo ahora que estamos viviendo un momento para Liux en el que estáis dando el gran salto, el espaldarazo. Hay mucho trabajo detrás, pero ahora, digamos, tiene que florecer todo lo que habéis venido sembrando en los últimos años. Y bueno, pues para empezar, pues un minuto y resultado de lo que es Liux, dónde está Liux ahora y también la parte de producto, el Gecko. ¿Empieza tú? ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, pues a ver, yo creo que el resumen de lo que es Liux es que nuestro objetivo es hacer movilidad sostenible, hacer coches sostenibles, entender los vehículos, la sostenibilidad de los vehículos de una manera amplia, o sea, ir más allá de la electrificación y buscar, impactar positivamente a través de los productos que hacemos, ¿no? Y en este caso, pues oye, con toda la experiencia de David y de un equipo muy grande en automoción, en diseño, en ingeniería, en desarrollo, hacer la reflexión, que fue la reflexión inicial de cómo se hace un vehículo sostenible, más allá de hacerlo eléctrico, ¿no? Qué materiales se utilizan, cómo es la arquitectura del vehículo, cómo se va a reciclar, cómo se va a usar, qué tipo de vehículo necesitamos para la movilidad del siglo XXI, que es muy distinta a la del siglo XX, ¿no? Y para toda la tecnología que viene. Y bueno, pues un poco con ese objetivo arrancamos hace 2 años y medio, 3 años, en un entorno muy distinto al actual, ¿no? Arrancamos en un entorno de burbuja absoluta, burbuja del sector vehículos eléctricos, burbuja del sector tecnología, burbuja del sector startups, en un momento en el que, bueno, pues parecía que todo era posible, ¿no? Tenías un plan y todo era posible, se podían levantar millones de euros muy rápido a valoraciones de empresas muy altas y de 2 años y medio para acá, pues todo ha cambiado mucho, ¿no? Entonces nosotros hemos ido navegando en ese entorno tan cambiante y tan complicado, pero siempre con el mismo objetivo. O sea, nuestro objetivo es desarrollar tecnología al servicio de la sostenibilidad y hacer productos que incorporen esa tecnología y que hagan la movilidad mucho más sostenible. ¿Dónde estamos a día de hoy? Después de ese proceso de transición con loco, un poco movido de 2 años y medio para acá, en el que, bueno, pues mirando a nuestro alrededor, el último año y medio para nuestro sector ha sido un año de supervivencia, ¿no? O sea, hemos visto quebrar a grandísimos players de nuestro sector, o sea, todo lo que son startups de vehículos eléctricos, el último año y medio era como que cada mes quebraba una, ¿no? Y además cada vez más grandes y cada vez más sonadas y cada vez con la subida de tipos de interés, con el pinchazo de la burbuja, con la bajada de la expectativa de la adopción del vehículo eléctrico. Bueno, ha habido muchos factores y hemos visto que bueno, pues es que nos pasábamos las silbando, ¿no? O sea, era la quiebra de Fisker hace 3 semanas ha sido casi la última de una lista interminable de startups bueno, pues que tenían muy buena pinta, que habían invertido muchísimo, que tenían una expectativa muy alta y que el mercado, con el cambio y el pinchazo de la burbuja, pues no les ha permitido mantener el ritmo o la expectativa que tenían prevista. Y en ese entorno en el que además no solo han ido quebrando startups, sino que empresas como Rivian valen un 95% menos de lo que llegaron a valer en su pico, empresas como Tesla valen un 50% menos, o sea, ha sido generalizado desde los más grandes hasta los más pequeños. Nosotros hemos hecho un pivotaje para tratar de adaptarnos a la situación que había, ¿no? Arrancamos Liux
con una visión de un producto que era el Animal, que desarrollamos en una primera unidad funcional, un primer prototipo 100% funcional en 9 meses. Nosotros arrancamos en febrero del 2020, del 2022, y en 9 meses presentamos el coche. Un coche hecho de cero, desarrollado el chasis, el powertrain, el sistema de baterías, todo el diseño del coche interior y exterior, el software, y fue un proceso en el que sí. Y justamente a finales de 2022, cuando presentamos el Animal, es cuando vimos que este cambio de tendencia se consolidaba. Y empezamos a ver, por un lado, que, oye, toda esta burbuja y toda esta súper tendencia, primero, de capital riesgo, de acceso a financiación, y segundo, de nuestra categoría, esto está empezando a pinchar. Y luego vimos además que había otra tendencia que se consolidaba, que era la tendencia del crecimiento del segmento de vehículos urbanos. O sea, frente al estancamiento de los turismos que llevan en unidades vendidas estancados 20 años o más en Europa, había una tendencia de movilidad, de mini movilidad, que estaba empezando a coger mucha fuerza, que consolidaba 3 años de crecimiento. Y dijimos, oye, aquí hay que reducir la capacidad o la expectativa de la capacidad de levantar inversión, reducir la cantidad de inversión que hay que destinar al proyecto, y además hay que fijarse en una categoría que nos permita pues entrar en un sector en crecimiento en lugar de un sector que se está viniendo abajo, ¿no? Y ese fue el pivotaje que hicimos del Animal al Gecko, que es el vehículo que llevamos pues desde principios de 2023 desarrollando con ese pivotaje del producto, y que estamos en el proceso ahora de industrializarlo y de llevarlo a producción en serie, que es el objetivo de aquí a finales del año que viene. Y por el camino, pues, con muchas leches, con muchos burros, muchos sustos Y poco dormir. poco dormir, efectivamente, pero bueno, también nos lo pasamos bien, ¿no? Sí, lo pasamos ahí. ¿Cuántas veces habéis querido tirar la toalla? Yo creo que David ninguna. Yo seguramente alguna. Sí, aquí. No es querer tirar la toalla. Son esos días que llegas por la noche y dices, mira, tío, estaba superado. O sea, déjame en paz, me voy a dormir y mañana ya me levantaré de otra forma y pensaremos. Pero sí que hay muchos días que llegas a casa y dices, Dios mío, Es una movida. qué movida. ¿Qué está pasando aquí cuando tienes todo el viento de cara, ¿sabes? Cuando va todo en contra, porque claro, estos son proyectos de Deep Tech, como se llama, que es tienes que invertir mucho, desarrollar mucho en tecnología, que tienes que validar, que tienes que industrializar. Eso es mucha cantidad de inversión. Cuanto menos puedes invertir, más tardas además en desarrollar. Es decir, cuanto más puedes invertir, más rápido vas. En un entorno en el que tienes poca capacidad de levantar inversión, en un entorno en el que además vas a los inversores a decirles, oye, vehículo eléctrico, y los inversores tienen en la cabeza, ha quebrado este otro, no te quieren escuchar. O sea, son categorías, al final hay mucho hype en las categorías, ¿no? La gente va muy por, oye, ¿qué está de moda ahora? ¿Qué funciona ahora? Y aunque creamos que las decisiones de inversión son muy racionales, son muy emocionales también y van muy con las tendencias. No hay más que ver la IA ahora. O sea, si tienes una startup de IA, estás en la cresta de la ola, ¿no? Y entonces ha sido un momento muy duro porque, joder, ibas a los inversores, a los fondos, y es que no te querían escuchar. O sea, no me hables de este tema ahora mismo porque solo estoy viendo la catástrofe generalizada. Con lo cual ha sido un año y medio último de sobrevivir y de seguir desarrollando en un entorno de austeridad absoluta, esperando a que pase el temporal y bueno, pues reajustando nuestras capacidades de inversión, nuestras expectativas en tiempos, en escala, en muchas cosas. Pero ese pivotaje es el que nos ha llevado a sobrevivir. O sea, si no hubiéramos hecho ese cambio de visión y de planteamiento y nos hubiéramos empeñado en industrializar el Animal y en salir al mercado con el Animal, probablemente estaríamos muertos hoy. Sí, o hace ya meses, sí.
Es contextualizado, Antonio, la empresa, contextualiza tú el producto, dónde está Gecko ahora mismo, un poco cómo ha evolucionado también dentro de este panorama, ecosistema cambiante, porque seguramente lo que pensabais al principio no es el resultado final. Bueno, en contra de lo que pueda pensar la gente, ese pivotaje, ese anuncio de que dejamos de hacer el Animal y nos ponemos con el Gecko, fue fruto también de haber madurado también un poco el Gecko. El Gecko surge casi a la vez que el Animal, lo tenemos en los sketch ahí puestos en un panel y lo vemos y lo volvemos a ver, y es un producto que nos resulta muy divertido, y creo que tenerlo a mano en el momento adecuado, tener esa herramienta, fue clave también para poder pivotar. La evolución del Gecko, bueno, creo que teníamos muy claro que habíamos trabajado mucho en la tecnología, en la validación de la tecnología, en estos pilares que habíamos defendido a los inversores, sobre qué tenía que ser Liux y qué iba a poder hacer, y nos habíamos centrado muy poco en qué necesitaba el cliente final, ¿no? Qué quería la gente, qué esperaba la gente de un vehículo sostenible. Y creo que el Gecko creemos que el Gecko respondía a todas esas preguntas, ¿no? A todos esos análisis europeos de cuánta gente circula en un coche, cuántos kilómetros recorre. Al final el resultado de todos estos estudios son un Gecko, ¿no? Un coche biplaza, pequeñito, y que con todos los sistemas ya validados en el Animal, aplicados a ese concepto, pues se convertía realmente en un vehículo sostenible, no en un producto sostenible. Teniendo claro esto, pues atacamos al sector que era el más interesante, y el único que crecía, y el único que no nos daba tanto miedo como lo que nos habíamos encontrado con el Animal, ¿no? Y era un L7E, era un cuadriciclo pesado y eléctrico. Bueno, creo que hemos sabido gestionar bien ese pivotaje, con mucho estrés, con pocos medios y con un equipo, por suerte, increíble de cabo a rabo. Y el resultado, pues, bueno, lo habéis visto en persona, ¿no? Creo que es chulísimo. Creo que hemos conseguido hacer algo que nos ponemos de ganas porque la gente pueda ver y tocar, porque merece la pena, ¿no? Rompe un poco bastante la idea o concepto del cuadriciclo, llevándolo a una escala más de vehículo, de coche, y sobre todo con un aspecto totalmente transgresor, ¿no? Esa fibra de lino que nos sitúa un poco ahí en un sitio privilegiado. Pero al final me hablas de vehículo sostenible, pero aquí es necesario meter en un pack diseño, tecnología, calidad y seguridad. Eso tampoco es fácil. No, es un reto tremendo. Es un reto porque no solamente hemos tenido que hacer un coche estéticamente muy atractivo en un package muy complicado. Bueno, ser un coche súper atractivo en un package que todos sabemos de 2 metros por 1 metro de alto por 4, pues es relativamente sencillo, ¿no? Pero hacerlo en un package tan, perdón por la expresión, jodido, pues el resultado que eso sea bueno, como lo es el Gecko, ha sido muy difícil. Además, una dificultad añadida, los costes de desarrollo tienen que verse reducidos todo lo que se pueda con piezas ya existentes. Pilotos, manetas, ruedas, pues un montón de elementos que hay infinidad de proveedores que comparten entre unos y otros, lo vemos en otros productos, ¿no? Y haber podido utilizar todos esos elementos, integrarlos, tanto de una forma técnica, ingeniería, como de estilo, y que el resultado sea tan atractivo, ha sido un reto, mérito del equipazo que tenemos. La noticia de la semana, del mes, del año para Liux ha sido, digamos, la confianza de OK Group en vosotros. ¿Qué ha visto OK Group en vosotros o qué habéis visto vosotros en OK Group para llamar a su puerta? Bueno, ha sido, yo creo, como un encaje muy natural. Ellos apostaron al principio del proyecto de manera muy inicial, mojándose poquito en un principio, pero han ido cogiendo confianza y han estado ahí, ¿no? O sea, lo que hemos visto con ellos es que han estado ahí durante todo este proceso, en el que un proceso que no ha sido fácil, ¿no? Porque a nosotros nos ha costado hacer los ajustes, esos cambios, los pivotajes que son normales en una startup, pero tienes que tomar las decisiones, ¿no? Y tienes que dar explicaciones a tus inversores, a la gente que sigue a la marca, a los medios, a todo el mundo.
Y ellos han estado ahí, han analizado, han comprendido, se han fiado de nosotros, se han fiado de nuestro criterio. Y yo creo que el encaje tiene mucho sentido porque es un encaje no solo como socio inversor, sino como socio industrial. Al final, OK se ha convertido en una empresa súper relevante a nivel europeo en compra, alquiler y venta de automóviles. Son la empresa que más coches compra de España, si no me equivoco, ya a día de hoy, con unos crecimientos anuales bestiales. Y luego yo creo que el equipo de OK, hemos tenido un encaje muy bueno con ellos y con Othman también. Othman es un tipo que da gusto, ¿no? Trabajar con él. O sea, es un tío joven de espíritu, además, con mentalidad súper emprendedora, con mucha hambre, con muchas ganas. Bueno, quiero decir, empezó su empresa hace 15 o 16 años y él solo la llevaba a donde está ahora. No sé, está en 3 continentes, no sé cuántos países, facturaciones bestiales y sobre todo yo creo que un trabajo muy bueno detrás desde Mallorca, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido un encaje que es muy redondo. Es un encaje como socio, como inversor, como cliente a futuro, un encaje industrial. Y bueno, yo creo que le ha encajado el proyecto por un poco lo que estábamos viendo nosotros mismos, ¿no? Inicialmente el encaje fue, aquí hacer un vehículo eléctrico en este entorno, en el entorno que había anteriormente, ¿no? Es una aventura molona, tenemos capacidad de captar dinero y vamos a tirarnos a la piscina. Y luego cuando la cosa se ha puesto tan complicada, oye, vamos a analizar muy a fondo, vamos a ser muy selectivos, muy rigurosos, muy estratégicos en cómo pivotamos. Y yo creo que lo han entendido muy bien, han valorado mucho el sentido que tiene este sector de mini movilidad. Han visto los crecimientos anuales por encima del 20% en los últimos 3-4 años, unas proyecciones de crecimiento enormes y bueno, pues la necesidad también de pivotaje del sector, ¿no? O sea, un poco lo que decía David de los datos de mercado que hemos analizado y que hemos visto, los datos de cómo se mueve la gente en Europa, que a veces que ahí es donde vemos por qué crece esta mini movilidad, ¿no? Datos tipo el 97% de los trayectos diarios en Europa son de menos de 100 kilómetros para los particulares, con lo cual son trayectos cortos el 97%. La mayoría de la gente va sola, el 80% de la gente va sola en su coche, la ocupación media es de 1,3 personas por coche y la movilidad tiende a segmentarse. Entonces, joder, si el 97% de los trayectos son cortos y la gente va sola casi siempre, no sé si tiene sentido que la gente se mueva en un sub de 2 toneladas para hacer una gran mayoría de trayectos cortos y sola, ¿no? Entonces, ese es un poco el sentido y yo creo que eso es lo que está tirando de este segmento, ¿no? A nivel mundial. Es decir, oye, vivimos en ciudades cada vez más densas, con más tráfico, con más dificultades para aparcar, con más restricciones a la movilidad. Bueno, pues quizás lo que necesita la gente en ese entorno, en esa realidad, es otro tipo de producto, ¿no? Ellos lo han visto claro, han visto que tiene encaje también con su modelo comercial y bueno, pues ¿Y en qué os diferenciáis o se diferencia el producto frente a competidores actuales y frente a lo que está por llegar? Porque también estamos viendo un cambio de tendencia en el vehículo eléctrico, que las marcas están dándose cuenta de que o fomentan o potencian o crean el coche eléctrico asequible o esto va a costar que capilarice entre el gran público. ¿Cuáles son vuestros valores, argumentos técnicos, tecnológicos, de sostenibilidad que pueden hacer que en la quiniela de las decisiones futuras de compradores elijan Gecko o elijan Liux y no elijan otro modelo de la competencia? Bueno, yo creo que sin ninguna duda en la automoción el primer factor y más importante es el estilo. Eso es inevitable y siempre va a ser así. Es lo que hace que te acerques a un coche o no. Y una vez te has acercado ya puedes poner la oreja y escuchar si te interesa el discurso o no te interesa, ¿no? Y creo que hemos hecho un trabajo muy importante, como te decía antes, ¿no? De conseguir algo realmente atractivo. Dicho esto, los pilares fundamentales del proyecto, que son sostenibilidad, modularidad y por supuesto, bueno, pues el cambio de paradigma un poco de cómo industrializar un vehículo, ¿no?
creo que eso tiene que calar, no por Liux, por el mundo general. Creo que tiene que empezar a calar, que las cosas se pueden hacer de una forma diferente, que hay opciones de hacer las cosas de forma diferente y nuestro trabajo es demostrarlo, ¿no? Con un producto que no por cambiar tantas cosas o intentar cambiar tantas cosas tiene que ser raro o tiene que ser poco bien parecido o así, ¿no? Entonces creo que sostenibilidad es un trabajo que implementamos día a día en todo lo que hacemos dentro del proyecto. Es un coche eléctrico, por lo tanto sostenible. En absoluto trabajamos muchísimo en todo, desde la cadena de proveedores hasta los procesos industriales, forma de obtener piezas de forma más eficiente, los impactos que van a tener, la circularidad de los elementos de composite, de la fibra de lino, y esto se suma, bueno, pues a que entendamos que el activo batería tiene un valor relevante, por lo tanto no puede estar vinculado o encarcelado dentro del coche y tiene que poder ser actualizable en la obsolescencia programada. Todo esto creo que es clave para diferenciarnos y que seguro que somos capaces de transmitirlo y de que la gente le enganche. Y un factor clave ha sido también el trabajar dentro de la categoría de cuadriciclo, dentro de la categoría L7, la seguridad. O sea, lo que hemos visto es que al final son unos requisitos de homologación muy distintos a los de un turismo, a nivel de seguridad pasiva y activa, ambas. Y aquí lo que es relevante es la seguridad pasiva, o sea, la estructura del vehículo, el chasis, la robustez del vehículo, la dinámica y ese trabajo. O sea, cuando decía David que hemos tratado de salir como de la percepción de un cuadriciclo para acercarnos a la percepción de un turismo, es que básicamente a nivel chasis, a nivel robustez, a nivel sensaciones, lo que te está transmitiendo el coche es la seguridad implícita que lleva la robustez de ese chasis, ¿no? y la dinámica de ese coche. Y esto para nosotros es el factor diferencial a nivel seguridad que es clave, ¿no? O sea, dentro de que no tienes los requisitos de seguridad de un turismo, porque no vas a ir a 100 y pico por hora en una autopista, y son trayectos mayoritariamente urbanos a velocidades relativamente bajas. La L7 está limitada a 90 kilómetros por hora, lo cual está bien porque te permite solucionar todo el transporte metropolitano, no es un transporte local. Digamos que ese 97% de trayectos de menos de 100 kilómetros los solucionas porque puedes salir de autopista, pero dentro de que los requisitos son otros, queríamos hacer el L7 más seguro del mercado, más robusto, con mejor dinámica. Y eso ha sido un trabajazo del equipo de ingeniería bestial. La electrificación está un poco en cuestión, está en cuestión en España, está en cuestión en Europa. ¿Cómo lo percibís vosotros como, digamos, proveedores de movilidad cero emisiones? ¿Hay futuro? ¿Hay que retrasar plazos? ¿Cómo lo estáis viendo y viviendo vosotros? Bueno, nosotros hemos intentado evitar esa cuestión, ¿no? O sea, al final cuando nos metemos en un vehículo ligero urbano, estamos saliendo del gran hándicap que tiene el vehículo eléctrico a día de hoy, que son las grandes distancias. Tener que cargar en un supercargador de carretera, tener que hacer autonomías de 600 y 700 kilómetros. Entonces, tenemos la suerte de que nos hemos salido un poco de para el tipo de uso que le damos, que tiene nuestro producto, la electrificación es sin duda ya la mejor opción. Creo que en general en el sector, desde España, la percepción es peor porque somos de los peores países en la penetración del vehículo eléctrico en Europa, con menos del 5% de cuota. Entonces, bueno, quizás desde la mirilla del mercado español todo se ve más negativo que si sales y cruzas a Francia o quizás a Portugal mismo. Para nosotros esto es una cosa que va a llegar, puede tardar más o menos, pero técnicamente tiene todo el sentido. Y el problema es que en China empiezan a tener ya soluciones que solucionan todos esos problemas, y la industria europea, bueno, pues se tiene que poner un poco la pila, ¿no? Tengo que preguntaros por el tema de la carrocería fabricada en fibra de lino. El gran público se cuestiona esto, que suena muy bien, si realmente luego a nivel de practicidad, de usabilidad, de día a día, de golpes, de problemas, tiene una reparación fácil, difícil.
lo tenéis pensado, lógicamente. Sí, desde luego que sí. Bueno, básicamente se pueden dar diferentes escenarios, ¿no? Un siniestro pues, muy leve, uno medio y uno grave, ¿no? En el caso de grave, la solución es muy sencilla. El proceso de compósito de Lewis consiste en poder recuperar el tejido la resina en una especie de desarrollo químico muy sostenible, por lo que la pieza siniestrada volvería a casa, se repondría como cualquier pieza siniestrada. La diferencia es que en vez de ir a la basura, pues iría a recuperar para hacer más piezas del proyecto. En una media se puede valorar y entender si es una pieza estructural del monocasco de lino o es una pieza de estilo de la carrocería. Hay que diferenciar que aunque todo es fibra de lino, no todo tiene la misma capacidad mecánica. Las piezas que están en el exterior supeditadas a recibir muchos impactos son piezas muy elásticas, muy flexibles. Las piezas que forman parte del monocasco pues, son mucho más potentes, mucho más rígidas. Entonces, la reparabilidad es la misma que la de otros fabricantes que todos conocemos que tienen piezas de fibra de vidrio. Se reparan exactamente igual, con la diferencia en que si el coche está pintado, pues solo va a pintar, y si está visto, hay que llevar más cuidado. Pero no dista de ejecutar una reparación como si hubiera que hacerla y no merece la pena cambiarla, que cualquier coche que tenga fibra de vidrio. O no se puede decir marcas, pero vamos, las hay bastantes. A nivel de electrificación, ¿hasta dónde puede llegar o dónde está ahora mismo el Gecko y hasta dónde puede llegar? Porque me estáis hablando de actualizaciones y demás. Hablo de autonomías, Bueno, puntos de baterías, cargas, todo. Sí, el no tener vinculada la batería al coche, no tenerla condenada a poder extraerla, te permite que si la tecnología cambia mañana y un proveedor nos dice, pues ya tengo disponible para la compra un estado sólido, nosotros podemos actualizar la flota. Y claro, cambia bastante. Cambia bastante el poder tener una flota y actualizarla de inmediato en cuanto el proveedor te cambia la química, que no tener que cambiar toda la ingeniería, esperar a una remesa o esperar a una actualización, un restyling o una nueva serie, ¿no? Yo creo que esto es clave para saber dónde estamos, ¿no? Y dónde vamos a estar. Igual que lo podemos hacer nosotros, lo podrá hacer un cliente, ¿no? Y que ya tenga un Gecko en uso, ¿no? Y Sí, y esto además tiene un sentido de sostenibilidad financiero también. O sea, además de las ventajas para el usuario, hemos visto que uno de los problemas que tienen los eléctricos es que el valor residual está castigadísimo por la potencial obsolescencia de la tecnología de la batería que lleva el coche. O sea, si tú llevas una tecnología de batería de 2023, en 2027-2028 probablemente estés obsoleto, porque son tecnologías jóvenes, están saliendo tecnologías nuevas al mercado continuamente. Y lo que vemos es que separar los dos activos te permite que la obsolescencia de la batería no signifique la obsolescencia del coche y por lo tanto no signifique la pérdida del valor residual, que para un operador de movilidad como OK Mobility es algo fundamental, ¿no? Y luego también te permite darle una segunda vida a la batería. O sea, esa batería también tiene un valor. Cuando termina su vida útil en el coche, si la tienes soldada al coche, la gestión de esa batería es muy complicada, pero si tú puedes sacarla fácilmente, le puedes dar una segunda vida en el mercado y todavía tiene un valor muy interesante que sacarle. ¿Qué vais? O sea, tenéis una marca, Lewis, Gecko, muy made in Spain, pero no solo por vosotros, por el equipo de desarrollo, sino también a nivel de proveedores, la confianza que habéis mostrado, que han mostrado empresas con las que contactáis o tenéis contacto es importante, ¿no? Para potenciar el proyecto y darle mayor solidez, ¿no? Sí, dentro de que hay componentes en los que no somos capaces de tener proveedores europeos. O sea, nuestra obsesión es lo local. O sea, poder trabajar con proveedores lo más cercanos posibles, porque eso impacta en sostenibilidad directamente, ¿no? Pero lo cierto es que a día de hoy, y estamos viendo que es un movimiento generalizado de todas las marcas, hay componentes especialmente de hardware y baterías que no te escapas de proveedores asiáticos. Yo creo que eso es lo que probablemente se acabe consolidando en el mercado, ¿no? Con todo este tema de los aranceles, de las restricciones a la importación y demás, se acabará consolidando que tú ensamblas en Europa, pero hay una serie de componentes en los que Europa no es competitiva y no tiene capacidad productiva a día de hoy. Se está instalando capacidad productiva. Yo creo que bueno, pues hay un montón de proyectos de fábricas de baterías ya entrando en fases avanzadas. Y probablemente en 2 o 3 años empiece a haber una oferta competitiva en Europa,
Pero a día de hoy lo cierto es que en un 20 o 30% de los componentes que son hardware en el coche no te escapas del mercado de proveedores asiáticos. Lo que sí que hemos intentado es que todo lo demás, todo lo que sea fabricable en Europa, lo incorporemos así en el coche. Y eso es un reto. Tenemos que ir terminando, pero no puedo dejar de preguntaros a fecha de hoy o a corto plazo, precios, postventa, cómo la vais a trabajar, servicios asociados a lo que es el producto, que cada vez es más importante en la movilidad, y también un poco expectativas de producción ahora que iniciáis esa fase de industrialización a partir de un Gecko que está ¿a qué porcentaje de... Bueno, pues el 1.5, como llamamos, que es la versión antes de homologación, pues lo habéis visto, ¿no? Faltan puertas y poco más, ¿no? Tiene aire acondicionado, tiene UX, tiene todo, ¿no? O sea que se puede decir que está bastante terminado. La 2.0 que va a homologación está en fase y en los próximos meses, pues, ojalá que haremos con los primeros ensayos ya de laboratorio. Así que se lleva muy poca diferencia entre ellas. La 1.5 ya arrastra una cadena de proveedores muy importante ya y final, que nos permite validar y funcionar bien. Así que, bueno, pues te diría que 90%. Sí, y a nivel precio, que es una incógnita, no es tanto una incógnita porque no controlemos la cadena de proveedores y los costes, que los tenemos perfectamente controlados. O sea, lo bueno, nosotros no hacemos un concept car y luego hacemos un desarrollo. O sea, todo va un poco mezclado porque no nos podemos permitir las fases de desarrollo de un gran fabricante. Entonces, los coches que presentamos son coches de trabajo, de desarrollo, y todo el BOM del coche, el árbol de componentes, está en una fase de desarrollo súper avanzada, ¿no? Y controlamos muy bien los costes de los componentes, pero todavía tenemos varios meses hasta salida al mercado. Y lo que estamos viendo es que fluctúan mucho los componentes. Estamos viendo que hay cosas que se encarecen de repente, que hay cosas como las baterías que están cayendo en picado los precios. Entonces, bueno, pues el objetivo de precio es estar por debajo de 20.000 euros. Saldremos más caros porque vamos a producir menos. Seguramente estaremos más cerca de 20.000 que de 15 y nos iremos acercando a 15 conforme la producción vaya creciendo. Eso es un poco el abanico en el que nos movemos, sin contar externalidades imprevistas y fuerza mayor, ¿no? Cuando hemos visto en los últimos años que hay una guerra, hay un corte de suministro, hay una pandemia o pues esas cosas son imprevisibles y afectan a cualquier fabricante, pero dentro de nuestra visión y de la normalidad, pues estaremos un poco en ese sector. Y volumen de producción, porque también la industrialización vais a aportar originalidad. Originalidad enfocada no a ser originales per se, sino a ser más sostenibles y a ser más rentables. Contadnos un poquito. Sí, aquí vamos a un planteamiento de una fábrica muy sencilla con proveedores muy integrados y con relativamente pocos procesos. Nosotros hacemos los procesos en los que aportamos valor. O sea, como decía David antes, no vamos a reinventar la rueda y no vamos a reinventar el botón del elevaluna eléctrico, ¿no? Hay cosas que bueno, pues están muy bien desarrolladas por muchos proveedores y lo que hacemos es montar una línea de ensamblaje en la que sí que todo lo que es diseño y todo lo que es el desarrollo y la fabricación de los composites de esa parte de fibra de lino, que es un desarrollo propio y es un know-how propio, lo fabricaremos nosotros. El ensamblaje del battery pack, que también es nuestro, lo ensamblaremos nosotros, pero integramos trabajo con distintos proveedores para tener una línea lo más sencilla y lo más versátil posible. Vamos a instalar inicialmente una capacidad productiva de hasta 15.000 coches al año, que iremos llenando poco a poco. Eso no vamos a hacer 15.000 el primer año. Iremos con una rampa de crecimiento en la que, bueno, pues si lo hacemos bien, hemos hecho un business plan relativamente conservador, visto que tenemos pues no solo el apoyo de toda la capacidad comercial de K-Mobility, sino otros grandes clientes a nivel europeo ya muy interesados, pero bueno, con expectativas de ir poquito a poco, de tratar de ser rentables pronto, en el segundo año de producción, y de ser rentables con pocas unidades. O sea, yo creo que una de las virtudes
de este modelo de producción es que para tener una unidad de producción rentable no necesitamos hacer muchas decenas o cientos o varios cientos de miles de unidades para amortizar, ¿no? El tipo de producción, el tipo de materiales, el tipo de procesos de producción que usamos están pensados, están desarrollados para que a partir de las 4.000, 5.000 unidades al año podamos tener una unidad de producción rentable, o por lo menos el break-even. Y eso nos cambia bastante el paradigma. La penúltima, has hablado de producir o suministrar o ser proveedor de alguien más allá de productos con logo Liux. ¿Esto es otra vía de negocio? No sé, podemos ver coches con logos diferentes, como... Dices que seamos fabricantes para un tercero. Bueno, pues igual sí. Pues igual sí. No, al final este territorio de la micromovilidad está todavía, como dices tú, en expansión, y las grandes marcas han invertido 250.000 millones en electrificarse, pero a lo mejor este todavía nicho de mercado, pues invertir más en estos momentos de pseudocrisis, pues hace que busquen gente que ya tenéis desarrollado, conocimiento y mucho camino recorrido. Sabemos que no es una categoría, la L7, que haya interesado a los grandes fabricantes hasta ahora, pero que están empezando a interesarse, porque ya el tamaño de mercado que empieza a coger y el crecimiento de la categoría empieza a hacer que sea interesante. Y bueno, pues una conversación ya va sonando por ahí, pero vamos, de momento el foco es ponerle el logo de Liux y sacarlos al mercado, dentro de que oye, por supuesto, este tipo de cosas van a tener sentido futuro. Sí. Y la última, para terminar, ¿qué os gustaría que os hubiese preguntado y no os he preguntado? A ver, David, ¿qué autonomía va a hacer el Gecko en la configuración básica? 140 kilómetros aproximadamente. ¿Reales? Reales. Homologaremos algo más, ¿no? Sí, se homologará un poquillo más. ¿Y en la configuración extendida? 240, 230. Es mucho. Sí, tenemos un hueco en el cárter del battery pack que nos permite ir de 13 a casi 20 kilovatios hora. Y el cambio es importante no solamente por el tamaño, sino por la química que puede cambiar. Ahora utilizamos una química más sostenible, podemos ir a una menos sostenible, pero más eficiente en densidad energética. Y esto nos dispara que para un car sharing, por ejemplo, pues puede ser una opción muy interesante. Una pregunta más así local, ¿qué te molaría hacer? Es verdad, hemos hablado de un producto real, pero al final del proyecto será un proyecto de marca. ¿Cómo veis la marca en 2030? ¿Cómo ves la marca en 2030? La marca en 2030. ¿Qué año estamos? 24. Pues yo creo que tenemos una plataforma con la que hacer cosas. O sea, lo que decías, ¿no? Poder utilizar la plataforma como base para otros productos de otros fabricantes, pero también nuestros. Hay ahí, bueno, en el proceso una versión cargo para bueno, pues para operadores logísticos de última milla. Hay una versión off-road, hay cosillas curiosas que yo creo que iremos enseñando. Y yo creo que esta plataforma tiene mucho desarrollo por lo versátil que es, y lo siguiente será pensar hacia qué siguiente plataforma, ¿no? Con un poco el aprendizaje que hemos tenido hasta ahora, que es estamos en un momento en el que hay que buscar cosas de nicho muy útiles, muy necesarias, donde haya un hueco importante sin cubrir y donde podamos hacer algo impactante, disruptivo y relevante sin tener de inmediato que competir en categorías donde hay algunos gigantes que han demostrado ser muy resilientes, ¿no? Yo creo que hace 3 o 4 años había mucho que pensaba que había startups que iban a llegar y que lo iban a arrasar todo y que los grandes fabricantes iban a sufrir muchísimo. Yo creo que están demostrando más resiliencia de la que algunos esperaban. O sea que yo creo que esta estrategia de nicho
para nosotros va a tener sentido por lo menos de que 2030 seguro. Sí, no hay que olvidar que trabajar con composites te da una flexibilidad tremenda. Y poder vestir esa plataforma de lo que queramos, modificando con un coste muy reducido frente a lo que está acostumbrado la industria, un estilo, y vestirlo de otras cosas, pues nos da bastante ventaja. Esto es todo, amigos. Un placer aprender de los que sabéis y sobre todo me quedo con ese creer para crear que ha sido vuestro leitmotiv desde el principio, desde que os conocisteis ahí en 2021, ¿no? En plena pandemia. Y nada, desearos toda la suerte del mundo al proyecto Liux y nosotros que lo veamos. Pues ahí estaremos. Muchas gracias, Payas, por todo.